Muy buenas noches para todos. Damos gracias a Dios que nos permite reunirnos de nuevo para nuestros coloquios espirituales. Y vamos a pedirle siempre al Señor que sea Él quien nos guíe y nos oriente en la profundización de un camino que nos llevará poco a poco a la verdad completa. De hecho, comienzo así porque esta tarde tenemos el octavo mandamiento, cuya virtud fundamental, aquel valor que defiende y que promueve, es nada menos que el de la verdad. Y mientras se reúnen un poco todos los que nos acompañan siempre en este espacio, quisiera lo que vamos a pasar juntos recordando un poco de lo que habíamos visto hasta ahora. Los 10 mandamientos se llaman en la Santa Biblia 10 palabras, el decálogo. Decálogo que traduce exactamente desde el griego 10 palabras. Dios las pronunció, son palabra de Dios. Y como lo hemos visto, hay 3 mandamientos que se refieren al amor de Dios y a todas las realidades que atañen directamente a Él, a la fe, la esperanza y la caridad, y otros 7 que se refieren más al prójimo y que resguardan valores que son valores propios de toda la humanidad. Hoy en día los llamamos más bien derechos, pero antes de constituirse en derechos son valores del ser humano mismo, están fundamentalmente cosidos con la naturaleza humana, de tal manera que donde hay un ser humano hay uno de esos valores, es decir, donde hay un ser humano hay una familia, cuarto mandamiento, ¿verdad? Donde hay un ser humano hay vida, quinto mandamiento. Donde hay un ser humano hay un cuerpo que es templo del Espíritu Santo, sexto mandamiento. Donde hay una persona humana hay bienes que hay que respetar, séptimo mandamiento. Donde hay personas humanas, hay una apertura a la verdad, que finalmente es Dios mismo, y el octavo mandamiento. Y finalmente también, donde hay personas humanas, cualquier ser humano, hay dignidad en el pensamiento que tiene que ser conservado para no caer en hipocresías, noveno mandamiento, y hay un respeto debido a los bienes de los demás, que ni siquiera nos permite codiciarlos impunemente. Ese es el 10º mandamiento. También habíamos visto cómo por unos mandamientos podremos observar el conjunto de los 10, como si cada mandamiento fuera una ventana sobre los otros por las relaciones internas. Finalmente, si uno percibe con atención todo lo que esto nos revela, cada mandamiento es una ventana para el primero. Por el primer mandamiento se cumplen todos los demás. Ojalá tuviéramos mucho tiempo para reflexionar más sobre las generalidades o sobre el ambiente mismo de los mandamientos, porque una cosa preciosísima es lo que ya varias veces les he repetido a propósito de la escala de valores. Los 10 mandamientos son una verdadera escala de valores, en la que el primer valor, el valor supremo, el absoluto, porque sí hay valores absolutos en esta vida, es Dios nuestro Señor. Por eso podemos dar la vida, quinto mandamiento, por Dios, porque es un valor superior, un valor supremo, por amor de Dios. En fin, Dios es el primero de los valores. Y cuando uno analiza la sociedad en la que vive, o cuando uno ve a veces su propio corazón un poco desbaratado, uno se da cuenta que ha subvertido o invertido del todo la escala de valores. Dios no está de primero. Volvamos a poner en primer lugar, todo se va a ordenar. Cuando Dios está en su puesto, todo adquiere orden. Pero cuando ponemos a Dios por fuera o por un lado, distante de nosotros, nosotros mismos nos creamos una escala de valores que termina esclavizándonos
Eso es lo peor de todo. Miren cualquier intento humano que se haya ido más, por ejemplo, como decíamos con ocasión del séptimo mandamiento sobre las dos eh, mm, ideologías políticas que se disputan el mundo, ¿no? El solo capital destruye a la persona humana, nos vuelve esclavos. Y el solo Estado vuelve esclavos también a todos los súbditos. De tal manera que para ser verdaderamente libres, ni un extremo ni el otro, sino Dios en medio y la dignidad que Dios creó para nosotros. En fin, los mandamientos de verdad son una escala de valores interiorizados, es decir, vividos de corazón, se vuelven expresión de todo lo que nuestro Señor nos regaló con el Evangelio, con la gran noticia de su salvación. Es decir, nos dio un espíritu que ahora pone en nosotros la ley que antes era externa y era motivo de grandes conflictos, pero ahora es interior y ahora desde dentro es como guía y orienta nuestros pasos. Si quieren un secreto para acompañar estas reflexiones, vean cómo interiorizar, cómo hacer, porque uno no las lleva siempre en la memoria, pero si Dios está por dentro, si el amor del prójimo está por dentro, si no nos tienen que andar recordando qué es lo que es puro, honesto, verdadero, etcétera, sino que va por dentro, entonces seremos la expresión de lo que llevamos interiormente. Bien, pues confío que con esta introducción ya un poco prolongada nos hayamos reunido un poco los que vamos a compartir estos coloquios espirituales y les propongo entonces que comencemos dirigiéndonos a Dios nuestro Señor. Hoy que vamos a hablar de una manera muy especial sobre el valor de la palabra humana, con plena conciencia, para comenzar nuestra reunión, digámosle juntos al Padre la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y puestos en el amor infinito del Padre, comencemos. No voy a leer el octavo mandamiento en la Santa Biblia, porque tanto en el capítulo 20 del libro del Éxodo como en el capítulo 5 del libro del Deuteronomio, en donde les he dicho que están los 10 mandamientos, se pronuncia, se dice de la misma manera. No darás falso testimonio contra tu prójimo. La tradición cristiana, desde sus orígenes y sobre todo por la enseñanza del Divino Maestro, de nuestro Señor Jesucristo, expresó bajo el título del octavo mandamiento todo lo relativo a la verdad, no solo en el juicio, el falso testimonio, sino en todas las dimensiones de la propia vida. De hecho, nuestro Señor Jesucristo así es como ha hecho cada mandamiento profundamente verdadero, que es lo que estamos reflexionando. Cómo se ven los mandamientos, pero desde la óptica de nuestro Señor Jesucristo, quien los completó y los organizó. En la Iglesia se sintetiza todo esto con el mandamiento tal y como lo trae el Catecismo de la Iglesia Católica. No levantar falso testimonio ni mentir. Son dos dimensiones entonces, pero dos dimensiones que tienen que ver con la verdad, ¿no? La verdad en donde tiene que ser dicha por el bien del juicio, un juicio que puede ser legal, civil, o también el juicio que tiene que hacerse en alguna institución o en algún lugar para valorar unos comportamientos o unos hechos que requieren valoración. Y la mentira. Nos corresponde a todos nosotros ser testigos de la verdad y por lo tanto cualquier forma de atentado contra la verdad, cualquier forma de mentira,
tiene que ser evaluada moralmente hablando. Dos dimensiones, pero una sola gran realidad, la verdad o en el juicio o en la vida. Dicho esto, les digo que estamos en una reflexión que vale la pena seguir de corazón, porque como les dije la vez pasada, uno a veces piensa que los mentirosos son los otros, ¿no? Como con el séptimo mandamiento que uno cree que los ladrones son los demás, que tienen que ver con la justicia y con el respeto de los bienes ajenos. Hay tanto cuidado que poner en el destino universal de los bienes, que es lo que Dios pensó cuando creó el universo para todos los hombres, que también con la verdad vamos a aprender cosas muy bonitas, espero, y muy valiosas. Primero es que, como somos cristianos, no podemos sino comenzar por aquello que nuestro Señor Jesucristo dijo. Recuerden que cuando fue preguntado por la manera de llegar al Padre, Él explicó y agregó, es que yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando nosotros nos dejamos llevar por esa frase del Señor a las profundidades que Él quiso revelarnos, lo que vemos es que Jesús en esta frase dijo, yo soy Dios, yo soy el camino. ¿Quién puede llegar al Padre sino el Hijo, el que es Dios? Y habiéndose hecho hombre, ¿cómo no entender nosotros que la puerta del cielo ha quedado abierta y que en la humanidad de Cristo nosotros tenemos acceso al Padre? Pero el camino tiene que ser como el destino para que nosotros eficazmente lo alcancemos. Y la verdad, que es finalmente algo más que la adecuación de las palabras con la mente, es la realidad hecha realidad. La realidad de la que es la plenitud del ser, la grandeza de todo aquello que colma nuestras aspiraciones. Y la vida, que por más que traten de crearla en laboratorios, o si quisiéramos nosotros aferrarla por un instante, no lo lograríamos. Y aunque pudieran poner secuencias de proteínas y de enzimas y de otras cosas hasta el punto de hacer que algo se mueva, de todas maneras lo harían con cosas creadas por Dios mismo. En fin, que cuando Jesús dice, soy el camino, la verdad y la vida, nos dice en últimas, yo soy todo para ustedes. Soy todo para ustedes. Pero ¿qué es la verdad? ¿Se acuerdan que esa fue la pregunta que le hizo Pilato a nuestro Señor Jesucristo antes de entregarlo a la crucifixión? Jesús cayó porque la verdad estaba ante sus ojos. Y la verdad en ese momento era, en apariencia, un hombre destrozado por los azotes, vuelto nada, y que sin embargo algunos aclamaban como el rey de los judíos, y que él decía de sí mismo, mi reino no es de este mundo. La verdad es Cristo Jesús entregado por nosotros hasta el final. Es decir, la verdad y el amor se unen, se expresan mutuamente en el acto de amor más grande que la humanidad puede conocer, es decir, en la entrega sacrificial de Cristo. Y entonces la verdad no es una cosa intelectual, sino que la verdad es un hecho, un acontecimiento que es en últimas, el acontecimiento trinitario. Si me permiten explicarles esto, espero hacerlo con todo el amor del mundo para que lo captemos juntos, y es lo siguiente: la verdad es el acontecer divino, la verdad es el Padre que engendra al Hijo en eternidad de amor, la verdad es que el Hijo reconoce al Padre como el que lo engendra y Él, dándose al Padre, lo hace Padre por sin sucesión de tiempo, el Padre y el Hijo. Y la verdad es que el amor que se intercambian los dos es tan supremamente grande que su gloria es personal, su gloria es una persona,
y es el Espíritu Santo. Entonces de Dios proviene toda la luz para entenderlo todo. Porque ¿cómo no entender que nosotros, por ejemplo, una familia o la iglesia, siendo muchos y siendo uno, la iglesia, el cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo y tanta gente, la familia, 2, 3, 4 personas y una sola familia? Y si quisiéramos, podríamos multiplicar todos los elementos que quisiéramos. ¿Cómo no entender que en Dios, en el acontecer de Dios, está la respuesta para lo que aquí en la tierra también es como Dios? ¿Y cómo no entender entonces que cualquier mentira rompe ese acontecer divino en nosotros? Cualquier mentira. Pero pensémoslo entonces en concreto. Por ejemplo, en la familia. Cuando se desunen las personas, unido, prometiéndose amor y sintiendo auténticamente amor, no es pues una gran mentira lo que las separa, porque en Dios no hay posibilidad de separar al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, porque son un solo Dios vivo y verdadero. Y todo en este mundo se resuelve en ese acontecimiento de Dios, que es la verdad, que es fuego de amor, que como la zarza de Moisés en el desierto no se consume aunque está eternamente ardiendo, pero además es fuego de amor al que cualquiera que se acerque, otra vez como Moisés, lo único que recibe es revelación, es comunicación de la verdad y de una verdad que hace muchas cosas más de lo que un ser humano puede hacer. No fue Moisés caudillo para liberar a un pueblo de esclavos de la mano de un faraón poderosísimo. En fin, la verdad es un acontecer que en Cristo y en la entrega sacrificial de Cristo nos revela la eternidad del amor de las tres personas divinas. Dios es la verdad, porque Dios es también el ser. No hay cosa en este mundo que no exista porque Dios la tiene existiendo. Cualquier detalle, un teléfono que nosotros sentimos como tan bonito y tan útil, en este momento es solo porque Dios lo sostiene en el ser. Si Dios quisiera en un instante suspenderle el ser, dejaba de existir. El ser y la verdad van juntos. Y por eso, cuando uno dice una mentira, uno anula o impide o trata de anular algo del ser de las cosas. En toda mentira hay una especie de no ser, de nada, de oscuridad, de tiniebla, de nubarrón que le va ganando el espacio a la luz, a la paz, en toda mentira, aunque sea chiquitica. Y por eso, porque no refleja el acontecer divino, porque no es la verdad que es también el ser, está perdida y nos hace perder. Pero bueno, si hablamos de la verdad, que en últimas es el ser mismo de Dios, Dios por propia naturaleza, porque Él es Dios, uno y trino, es también la gloria. Es en Él mismo el amor que tiene todas las posibilidades de resplandecer y de cambiarnos a nosotros. Estamos, acuérdense, hablando de la verdad que vio Pilato en el hombre destrozado que tenía al frente y en el que crucificaron, en el que clavaron de la cruz. Esa es la verdad. Es ese acontecimiento en el cual se revela todo el amor. Pero ahora vengo por un concepto un poco más difícil de entender cuando lo miramos aquí, y es la belleza. Había un salmo que decía, cantando, eres el más bello de los hombres, en tus labios se derrama la gracia. Pero también una profecía que decía, tan desfigurado estaba que ya no parecía ni siquiera hombre, insultado, vuelto nada, deshecho del todo, desprecio de todo el mundo. Y los dos están en un solo Hijo de Dios encarnado, en nuestro Señor Jesucristo, aquí, en este misterio de la cruz, en el acontecimiento del amor. La verdadera belleza
es la que se puede ver en el destrozo del Hijo cuando se capta la verdad de ese destrozo, que no es ningún desprecio de la vida, de la belleza, de la bondad, sino al contrario, que es un sacrificio por ustedes y por mí, un sacrificio que le pone sentido a la vida y le pone sentido al mundo. La belleza es la que resplandece en el corazón traspasado de Cristo cuando, exánime, ya sin fuerzas y sin más de qué resistir, clavado por la lanza brotan sangre y agua. Esa es la belleza. Pero por supuesto que es la belleza que finalmente se expresará en el amor que se vuelve vida, que se vuelve resurrección. Y entonces, a partir de esta consideración un poco espiritual, mejor dicho, supremamente teológica, vamos a entender mejor de qué se trata el octavo mandamiento. Porque toda mentira, cualquier mentira, aunque sea en cuestión pequeñita, niega todo este acontecimiento, niega el acontecimiento del amor divino, niega el sacrificio de la cruz, niega la Trinidad que entre nosotros quiere hacerse vida de nuestra vida. Decir una mentira, decir está de día, está dando más. Pero en cambio, cuando esa mentira tiene intenciones de mejorarnos un espacio, de dañar el espacio del otro, de invertir una percepción o un juicio, entonces comienza a adquirir gravedad y entonces comienza a negar la cruz de Cristo y a negar el amor de la Santísima Trinidad. Lo primero que tenemos que entender al hablar de estas cosas es que como Dios nos, así somos nosotros. Y si Dios es verdad, Él ha puesto en nosotros la capacidad para la verdad. Dios, como verdadero artífice, ha dejado sus huellas en nuestra creación. Y una de las más bellas que ha dejado es nuestra vocación a la verdad. Y les repito, he comenzado de la manera como acabo de comenzar, precisamente para mostrarles que no se trata de una verdad intelectual, sino de una verdad existencial, que por supuesto tiene en cuenta esa que debe ser captada. Todo ser humano está llamado por vocación, está llamado por Dios a buscar la verdad y a hacerse pleno, a crecer hasta hacerse pleno, plenamente persona humana en la verdad. Para aligerar un poco la reflexión, permítanme introducir en este punto algo que todos nosotros hemos visto. No es verdad que hay personas en las que resplandece un poco más la verdad que en otras. Pues una de las cosas que podemos tratar nosotros de entender es cómo en Cristo resplandece eso que nosotros necesitamos. Por eso nos acercamos a Él con tanto gusto, pero también en la Santísima Virgen y en los santos, de tal manera que los que se van acercando a Cristo comienzan a reflejar la verdad. Y por eso, entre más se acerca alguien a Dios, menos mentiroso es, aunque le cueste trabajo, como a Juan Bautista, que la verdad ante el rey, por cuestión del matrimonio falso, por cuestión del adulterio, le valió la cabeza. Así el que se va acercando a Dios va encontrando que la verdad no puede ser callada, solamente puede ser proclamada. Proclamada, veremos, con algunas salvedades. En fin, el ser humano por naturaleza, como acabo de decirles, está llamado a buscar la verdad y a proclamarla. Y la virtud que tienen los que viven siempre en la verdad se puede llamar, si quieren, veracidad o sinceridad, honestidad, si les parece. Llamémosla veracidad. Por la veracidad uno
le da al prójimo lo que corresponde, que es la verdad. Y eso es lo que debemos al prójimo, hasta el punto de que la veracidad y justicia, cuando uno ha mentido y ha mentido en cosa grave, uno tiene obligación de reparar los daños causados por la mentira dicha. Entonces sí, vengamos a las dos formas que ya anuncié, que de defensa o de ofensa a la verdad en la cuestión de la verdad que se proclama públicamente, el testimonio, y el de la vida, que es la verdad simple y sencilla. Veamos los pecados que se pueden cometer. En ese ambiente público, por supuesto que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en el juicio, cuando somos llamados, de cualquier forma, vuelvo a decirles, puede ser un tribunal, puede ser una notaría, puede ser un despacho parroquial, puede ser una familia en donde se tiene que dar un juicio. Cuando somos llamados a un juicio, a declarar algo en la verdad, el pecado que más aflora y que entre otras cosas es más común de lo que uno piensa es el falso testimonio. El falso testimonio consiste en negar una cosa que perjudica a otro o en afirmar algo que también le hace daño. Y eso puede ser, digamos que más o menos por tres motivos. O para condenar a un inocente, es que fue mi hermanita la que lo hizo. Para condenar a un inocente o para disculpar a un culpable, que eso es frecuentísimo, desafortunadamente, en nuestra sociedad, o para aumentar una sanción, lo cual también es terriblemente injusto. Se miente para aumentar la sanción que ya pesa sobre alguien. Cuando el falso testimonio logra su objetivo, entonces uno queda además con una deuda de justicia que tiene que resarcir lo más pronto posible. Cuando en el juicio, repito, sea en la familia o en el despacho parroquial o en un tribunal o en una corte, cuando en el testimonio se ha pedido además juramento, la mentira no solo es falso testimonio, sino además perjurio. Tengan muchísimo cuidado, ya habíamos hablado con ocasión del segundo mandamiento. El perjurio es un pecado gravísimo porque jurar es poner a Dios por testigo, a Dios fuente de toda verdad, poner a Dios por testigo de que lo que vamos a decir es la verdad. El perjurio es gravísimo, falso testimonio y perjurio. Desafortunadamente se comete con más frecuencia de lo que nosotros esperaríamos. A toda persona que jura hay que decirle dos cosas. La primera, que Dios nuestro Señor es el testigo de lo que va a decir. Y en segundo, que las leyes de todos los países defienden la verdad del perjurio. Si se coge un perjurio en la mentira, un perjuro en la mentira, entonces tiene cárcel. Sigamos. Un pasito más nos permite entender otro detalle. No todo el mundo tiene derecho de pedirnos que juremos. Esa es una cosa muy importante. Júrelo. No, señor, yo no voy a jurar. Júrelo. No todos tienen derecho. Muy pocas personas en una sociedad tienen derecho de pedirnos un juramento. En principio, solo las autoridades eclesiásticas, es decir, el obispo o el párroco, pueden pedirnos juramentos, o ciertas autoridades civiles investidas por la ley para hacerlo, como los jueces. Y en ambos casos, aunque no se mencionara el nombre de Dios, el testigo del juramento es Dios. Pero no todo el mundo tiene derecho de pedirnos un juramento, ni nosotros, cuidado, obligación de estar jurando todo. El juramento es algo tan solemne que se reserva a cuestiones muy específicas, es decir, o cuando lo pida el párroco o cuando lo pida el juez. Lo demás, muy posiblemente, viene del demonio. El falso testimonio, precisamente porque tiene muchos ambientes en los que se puede dar, nos invita también a cuidar
la buena fama de las personas y a no ponernos en pecado por haber difamado, por haber contado cosas que no debemos. Hay varios niveles en una difamación, en una palabra que lesiona la honra de alguien porque es un testimonio contrario a la verdad. Primero, los juicios temerarios. Trate de buscar una palabra más sencilla, pero es mejor que aprendamos esto. Lo temerario es lo que se hace con riesgo. Y un juicio temerario es un juicio, o sea, una decisión de mi razón, de mi mente, que afirma sin suficientes pruebas que éste cometió esta maldad o que tiene esta inmoralidad, ¿no? Es un juicio contra la honestidad o contra la vida moral, contra la fama buena de una persona. Y que yo me lo creí sin suficientes bases. Es que todo el mundo dice, pero ¿acaso porque todo el mundo lo dice es verdad? Es mejor tener mucho cuidado, sobre todo si somos fieles discípulos de la verdad y de la verdad que acontece como entrega total de amor, entonces más nos damos cuenta. Segundo, la maledicencia, que no consiste en maldecir, sino en decir lo malo, decir cosas malas de otros. En algunos momentos hay ciertas situaciones que exigen que nosotros informemos a otros de lo que puede estar pasando. Como por ponerles un ejemplo sencillo pero muy dramático, ¿cómo no hacer que los niños y las niñas sean precavidos frente a ciertas personas que por enfermedad o perversidad resultan peligrosos para ellos, ¿no? No es maledicencia, aunque haya que decir algo que no es bueno de una persona, poner en guardia sobre ciertos comportamientos, ¿no? Todos ustedes lo han tenido que hacer en algún momento de su vida. Pienso en casos de algunas fiestas familiares en los que hay que decirle a una niña, ponga cuidado mija, que se tomó unos tragos y ya está mirándola con ojos de impureza. Eso no es la maledicencia. La maledicencia consiste en ese pecado que se comete con tanta frecuencia en la sociedad de estar hablando mal de otros simplemente porque no nos cae bien. A veces por política, a veces por estilo de vida, por ciertas cosas. Y es también lo que muchas personas tienen que callar a veces de golpe cuando por una obra de caridad que hacen o por algo en que se cruzan los dos, resulta, no era tan malo como yo creía. En eso la maledicencia casi siempre nos castiga porque nos damos cuenta que no era tan horrible como lo pensaba. Pero lo más triste y frecuente es la calumnia. Entre estos hechos que ponen en peligro la fama de los demás, la calumnia o el chisme es lo más grave. ¿Qué es calumniar? Calumniar es inventarse algo, falso por supuesto, inventarse algo de una persona y andarlo repartiendo, andar comentándolo. El chisme es eso. El chisme es decir algo que no es verdad de alguien y comenzar a distribuir eso socialmente. Eso es gravísimo. Es gravísimo, daña la fama de las personas, es decir, difama, daña la fama de las personas y es dificilísimo de recoger. Les he dicho que uno queda con la obligación de reparar el daño hecho a los otros con sus propias mentiras o intervenciones. ¿Qué tal cuando alguien ha contado un chisme, ha inventado una calumnia contra alguien y se ha difundido y difundido? Después, ¿cómo recoge eso? Es muy, muy grave. Si uno recibe el chisme de otro, entonces vuelve a lo anterior, ¿no? Es ya maledicencia, sobre todo si uno no sabe que la cosa es mentirosa. Uno no puede contar lo que le cuentan de otros si es malo. La fama de todos es un derecho. Bien. Todavía dentro de este mismo camino hay algo que indirectamente constituye un pecado contra la buena fama de los demás, es el acompañarlos cómplicemente, acompañarlos con complicidad en las cosas que hacen, como quien dice que le celebran la maldad, le celebran el comentario,
le celebran la calumnia, sí, ¿no? Y los animan para que sigan. Esa actitud, que tampoco es poco frecuente en nuestra sociedad, es pecado contra el octavo mandamiento, por esta amplia gama de posibilidades que se abren bajo el título del testimonio, del falso testimonio. Es falso testimonio y colabora uno al falso testimonio como cómplice cuando celebra, aplaude o adula al otro porque habla más de la cuenta, porque es cierto. No, es que usted lo que es un hombre muy franco, que a todo el mundo le dice lo que tiene que decir en la cara. Y mentiras, que lo que es un grosero, un patán y un atrevido que anda lesionando a los demás. La franqueza no es patanería. Y finalmente, es también contra la verdad y contra el testimonio que debemos dar entre todos, ese gusto por la ironía que lastima y ridiculiza a los demás. Hay ciertos lugares en el país que se distinguen por el humor, por el sentido del humor, que a veces es picantico, que a veces tiene su... Y hay que tener mucho cuidado porque cuando no hay sentido del humor, no hay salud interior, ciertamente, ¿no? Una persona que perdió ya el sentido del humor está enfermita. Pero el sentido del humor no puede volverse ocasión para ridiculizar a otros o para lastimarlos. Eso es pecado contra el octavo mandamiento. ¿Quién creyera? Pero andar ridiculizando a otros es hablar en público las cosas de los otros, ¿no? Es el falso testimonio, bien ampliado. Y eso es lo que tenemos que entender si queremos vivir una vida honesta y de cristianos en este mundo. Es, repito, en algunas regiones del país un vicio garrafal este de andar haciendo pequeñas o grandes ironías en que los otros que no se pueden defender resultan ridiculizados o maltratados. Doblemente grave cuando el que hace la ironía es el que manda y la hace sobre el otro que le sirve, porque el otro, por conservar su puesto o por tener los beneficios que tiene que recibir para el bien de su familia, tiene que aguantarse humillado el fruto de la ironía de otro, que además se siente cada vez más grande, una gloria cada vez más grande porque es muy chistoso. Pero no es chistoso, lo que es un grosero y un patán. Y en eso hay que evitar. Católicos simplemente somos seguidores del Maestro que expresa la verdad más profunda muriendo por nosotros. Esa es la verdad. La verdad es Cristo dando su vida por nosotros para mostrarnos que nosotros en Él tenemos acceso a la vida, a la de verdad, a la de la Trinidad, al amor que es verdad, que es el de la Trinidad, a ese que satisfará todos nuestros anhelos, pero que desde ya los satisface por esa revelación progresiva de la verdad que hace a nosotros. Como en estos coloquios, espero, ¿no? Que la verdad se va comunicando y uno va sintiendo, esto es bonito, pero lo que siente en el fondo es que es la verdad que nos va empapando y nos va haciendo crecer como personas. No levantar falsos testimonios ni mentir. Diría uno, pues dejó la parte fácil para el final. Pero no es tan fácil. Nuestro Señor Jesucristo a la mentira la llama reino del diablo. Satanás es definido por nuestro Señor como el que miente desde el principio. Mentira es decir cualquier cosa falsa con la intención de engañar a otro. Los motivos de una mentira pueden ser muchos, igual que los de una difamación, de una maledicencia o de un juicio temerario, pueden ser pues obtener algún beneficio para uno o quitarle un beneficio a otro o arreglar un problemita que uno ve que se va a devolver en contra de uno. Y quizá en algún momento de la vida cualquiera ha podido decir es verdadera para arreglar alguna situación pasajera. En principio, atención, solo en principio, esos comentarios que no lesionan a nadie, que no cambian el mundo ni cambian
el destino de las personas porque se dicen que solo nos arreglan un poquito a nosotros mismos, que son como el maquillaje de una persona que se arregla demasiado, no son cosa tan grave. Son, digamos, mentiritas. Pero lo triste, como nuestro Señor lo llama, el reino del demonio, es que el que se acostumbra a pequeñas mentiras sobre su propia persona para hacerse como una, un ambiente un poco teatral, digamos, yo soy un poquito más de lo que todo el mundo quiere o podría ver en mí, terminan diciendo mentiras grandes y terminan enredándose en sus propias palabras, de tal manera que lo que en principio no lastima ni desordena el mundo y no es un pecado mortal, puede volverse un estilo de vida que se devuelve contra nosotros y seguramente nos hace por otros caminos pecar. ¿Cuándo es pecado mortal una mentira? Una mentira se vuelve mortal cuando su gravedad queda manifiesta porque se refiere a una verdad muy importante. Claro, aunque sea una mentirita chiquita, pero por ejemplo sobre Dios es un pecado mortal. Una mentirita chiquita sobre la iglesia es un pecado mortal. Una mentirita chiquita sobre la unidad matrimonial, sobre la fidelidad al matrimonio, es un pecado mortal. Entonces hay circunstancias como la naturaleza de la verdad que resulta lesionada que hacen que una mentira se vuelva un pecado mortal. Pero la segunda circunstancia es más frecuente y es el daño que hacen a otros. Si una persona resulta lesionada, digamos que en una cosa pasajera, por una mentirita, perdió el bus pero detrás viene otro, por una mentirita dejó de recibir algo que lo recibe enseguida o lo recibió más tarde. El perjuicio es chiquitico, pero cuando el perjuicio es grande, la mentira se vuelve pecado mortal y nos obliga reparación. Tenemos que reparar el daño causado por nuestras palabras contrarias a la verdad. En toda mentira hay como una profanación de la palabra, porque la palabra, esta que Dios nos dio, es para edificarnos mutuamente, para dar testimonio de la verdad, que en últimas, como lo traté de decir en la gran introducción que les hice, gran por larga, en la larga introducción que les hice, es Dios mismo, ¿verdad? Entonces la palabra nos fue dada para dar testimonio de Dios en últimas, aunque no siempre estemos hablando de Dios, pero si hablamos de cosas bellas, del arte, grandeza de la humanidad, de todo lo que Dios ha creado, en últimas le damos gloria a Él. Y para eso nos fue dada la palabra, pero sobre todo para edificarnos. La palabra es el instrumento por el cual más nos animamos los unos a los otros, por el cual más transmitimos nuestros conocimientos, nuestros amores también. Y por eso tiene que ser cuidadísima, es sagrada. La palabra de Dios es consistente en sí misma. La nuestra tiene consistencia en la medida en que se apoya en la palabra de Dios. Repito, aunque no andemos piadosamente siempre hablando cosas de la Biblia, pero aquí hay que entender que la mentira profana, ¿no? La profanación es el acto de violación de lo sagrado, de desprecio de lo sagrado. Y la mentira profana esa condición sagrada de nuestra palabra que debería servir siempre para que crezcamos y vivamos bonito. Así que hay que tener mucho cuidado con, con eso que llamamos mentiritas pequeñas. Tengo para mí que no existen piadosas, pues porque por piedad uno no miente, ¿no? Pero mentiras chiquitas hay que tener mucho cuidado porque de todas maneras nos van volviendo ordinarios y repetitivos. Atención, es muy grave en cambio la mentira
que manipula, que trata de manipular a otros y que trata de cambiar la mentalidad de quienes están bien formados y bien educados o desde su casa o desde la ley natural que está escrita en el corazón de todo ser humano. En este punto, en este momento, tenemos que hablar claramente de las ideologías o sobre la política, como lo dijimos la semana pasada, o sobre la constitución del ser humano, de la familia o de la vida, ¿no? Ideologías que promueven el aborto nomás por comodidad o la eutanasia para que los viejitos no nos cuesten plata en los hospitales. En fin, cosas aterradoras. Cuando comienzan, por ejemplo, a infundir estas ideas solapadamente en colegios y escuelas, con campañas, con lemas, con métodos, con material educativo, pedagógico, que orienta eso, se comete un pecado gravísimo. Fíjense que nadie puede mentir sobre lo que Dios ha escrito en la naturaleza ciertamente del mundo, en la naturaleza también de los animales, pero sobre todo en la naturaleza humana. Hay cosas que están allí escritas por Dios mismo, o si uno no tiene fe, son naturales del ser humano. Y son cuestiones que generan las leyes. ¿Cómo no entender, por ejemplo, que el que no come se muere? Entonces, es tan fácil decir que por ley natural todos los seres humanos tenemos el derecho del acceso a los alimentos, ¿verdad? Pero eso que todo el mundo entiende de los alimentos, no todo el mundo lo quiere entender de la sexualidad humana, por ejemplo. Y entonces allí vienen las cosas graves y las manipulaciones de la verdad para hacer que otros piensen como yo pienso, sabiendo yo que estoy apartándome de lo que Dios inscribió en la naturaleza del ser humano y lo hago con fines económicos o de poder o de prestigio, de vanagloria, pero no para respetar y amar a Dios nuestro Señor. Así que, terminando un poco con esto, me quedaría solamente el tema de la hipocresía. Dentro de la segunda dimensión del mandamiento están las hipocresías. Igual, como la mentira se valoran por los valores lesionados, por la calidad, digamos, de las dificultades que se suscitan. Pues de pronto, si por el acto hipócrita se lastimó a alguien profundamente. Pero la hipocresía casi siempre lo lesiona es a uno mismo. La hipocresía es esa doblez que hay por dentro y que a veces se expresa por fuera. Hipocresía en el trato con las personas para obtener beneficios, hipocresía en la manera como usamos nuestros recursos y también hasta nuestros sentidos, teniendo una cantidad de carroña interior, pero por fuera aparentando ser grandes personas. ¿Podría todo eso meterse aquí? Ya hablamos de eso con ocasión de la sexta bienaventuranza, ¿se acuerdan? Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y entendimos que la sexta bienaventuranza, hablando de limpieza del corazón, primero que todo habla de rectitud de intención, ¿no? Entonces la hipocresía lastima esa rectitud interior que todos nosotros deberíamos tener si queremos vivir de manera bonita, ¿no? De manera adecuada, cumpliendo la voluntad de Dios. Preveo que en el día de hoy voy a tener ocasión de responder un par de preguntas, así que si quieren elaborarlas y mandarlas de la misma manera, pueden hacerlo. Mientras tanto yo termino, porque una de las cuestiones muy interesantes alrededor del octavo mandamiento es el valor del secreto, o si todo tiene que ser dicho. La verdad es la verdad, pero no siempre es para comunicar. Hay que tener eso en cuenta. Hay un principio fundamental, y es que todo el mundo tiene derecho a la verdad. No todos estamos obligados
a decir todas las verdades que conocemos. Entonces, hay varios niveles de secreto que son necesarios porque no todo el mundo tiene todos los derechos. No todo el mundo puede conocer toda la verdad. Se entiende muy fácil a partir del más grave de todos, del secreto de confesión. Es tan importante la intimidad que uno descubre delante de su confesor que el confesor está obligado a guardar hasta con su propia vida lo que supo en confesión. Y como nadie lo sabe, nadie debería reclamarle a uno. De tal manera que mi consejo siempre para los sacerdotes es no hablar nunca por ningún motivo de la confesión. Es que yo estuve confesando a Pepita Mendieta y no dice nada de Pepita, pero el solo hecho de decir que la confesó ya está metiéndole banalidad al hecho de confesión. A ningún sacerdote lo pueden sacudir por secretos de confesión, ni siquiera cuenta a quién confesó. De tal manera que eso es discreción absoluta hasta sobre el acto mismo. Que lo único que sepan de nosotros, sacerdotes, son los horarios en los cuales estamos disponibles para atender con mucha generosidad las confesiones de los fieles. Pero sepan todos que es un pecado tan profundamente grave que en el acto de revelar un secreto de confesión, el sacerdote queda excomulgado. Y con una excomunión que no puede levantar el obispo, está reservada al Papa. Así que es cuestión gravísima. El secreto profesional. Hay muchas profesiones que por lo que hacen en la sociedad tienen dimensiones de su propia práctica que deben ser cuidadas con secreto profesional. Por ejemplo, el médico. Sería infamante, difamador, hoy que hablamos de eso, que el médico anduviera contando las debilidades o las enfermedades que uno tiene. Es verdad que hay la mayoría de las enfermedades avergonzarnos, pero nadie tiene el derecho de revelar lo que yo estoy padeciendo. Pero así como los médicos, por ejemplo, los jueces, los abogados, ¿qué tal que lo que sepan lo estén publicando? Gravísimo. ¿Entienden ustedes el contexto de algunos de los problemas que hay en Colombia? El pecado gravísimo de revelar los secretos de los expedientes judiciales es que entorpecen las cosas. Y cuando lo que revelan es la página 20, pero hay otras 40 o 50 páginas que no revelan, entonces puede que le hagan un daño irreparable al reo y cometen un pecado gravísimo. Los secretos de profesión van conservados definitiva y totalmente. Hay secretos también de familia y hay secretos de tipo personal. Hay confidencias que nos hacemos unos a otros y no es justo que porque uno gran confianza con uno le dice, ve, fulanito me contó esto en secreto, no lo contés a nadie, pero yo te cuento. Hay que tener mucho cuidado con eso que es un vicio casi capital en nuestra sociedad. Ve, yo te cuento lo que me contaron bajo secreto, pero tú no le cuentes a nadie. Ahí hay una violación del secreto debido a otras personas. Y termino entonces diciéndoles que una de las cosas más bellas del mundo es que lleguemos a un nivel de cultura en que nos respetemos la vida privada unos a otros. Ahora hay leyes que lo defienden, pero también hay más profesionales cuando andan hurgando las intimidades de la gente y publicándolas. Pues para los que tenemos fe es grave inmoralidad referir la vida privada de las personas. Uno no puede contar lo que ha visto o ha oído de otras personas porque eso se llama difamación. El remate es lo más positivo que puedo. Les dije al inicio, hablando de Dios, que es la verdad, que el ser que Dios le da a todas las cosas comunica también la verdad a las cosas y por supuesto también su belleza, pero que todo en últimas
se revela en Cristo destrozado por amor. Es decir, en un amor que no tiene reparo por la verdad en ir hasta el final, precisamente porque ama. En el camino de la verdad, a nosotros nos toca ser siempre como Cristo. Y todo lo que hay en manos del ser humano debe reflejar la verdad. Verdad, si me lo permiten, en cosas tan simples como en el vestido. El vestido no debe, sino revelar la verdad del ser humano, la dignidad del hombre y de la mujer, la no exhibición del cuerpo, la no puesta en escena como si fuéramos siempre actores de un gran teatro. Pero eso es lo mínimo, el arte que a veces se descuida tanto y que se presenta bajo forma grotesca, cantidad de cosas que deberían quedar ocultas, el cine y la televisión, que deben hacer honor a la verdad que es belleza, pero que precisamente porque es belleza respeta todos los mandamientos. Quería terminar de esa manera para contar por el octavo mandamiento, también entramos prácticamente a la totalidad de los mismos. Así que les agradezco mucho la atención y ahorita vamos a contestar una o dos preguntitas en los minutos que nos quedan. Bueno, entonces nos preguntan, ¿callar una verdad por temor es también una manera de mentir? Depende de la verdad. Si la verdad exige ser proclamada, si la verdad es, por ejemplo, la verdad de una cuestión que puede lesionar a otros, callarla es pecado, por supuesto. No creo que sea una forma de mentir, pero callarla es pecado. Hay algo que hay que revelar cuando otros pueden resultar lesionados si yo no digo lo que tengo que decir. Enviar cadenas en redes sociales que no se sabe si son ciertas también es mentir. Es un pecado contra la verdad en todo caso. Si la cadena, mejor dicho, hay temeridad, como les dije hoy, hay temeridad en el juicio, si nosotros, sin saber bien una cosa, la estamos difundiendo. A veces hay cuestiones que tienen que ser hechas, digamos en las redes. Últimamente recuerdo de las últimas campañas políticas, hay cosas que le llegan a uno que son verdaderas y merecen ser comunicadas a otros para que no haya injusticia a nivel nacional, pero hay otras que las mandan solo porque odian. Hay los que odian a este candidato, mandan contra él, los que odian al otro, hablan contra el otro. Pero una cosa que ciertamente no puede en ningún momento ninguno de nosotros estar difundiendo es lo que sea difamatorio. Cuando hay cuestiones que tienen que ver con la verdad y que hay que contarlas, pero cuando se trata de situaciones que nos pueden lastimar a unos a otros o lastimar la verdad, entonces por supuesto que deben callarse. Pues bien, no creo que tengamos por ahora más preguntas. Ustedes me dirán si me equivoco, no hay más. Entonces nos despedimos haciendo un momento de encuentro con el Señor. Los invito entonces a ponerse en ambiente de oración otra vez y si quieren cerrar sus ojos y pensar en Jesucristo, en el acto de amor supremo, es decir, dando su vida por nosotros, tratando de entender la radicalidad de esa entrega, decirle, Señor, tú eres el camino y la verdad y la vida. No va al Padre sino por ti. Dame la gracia de vivir siempre en la verdad, de que mi vida toda resplandezca la verdad que tú eres. Y por eso, Señor, hazme entender que no solo mis alegrías, sino también mis sufrimientos pueden expresar la verdad del amor que siento por ti. Ayúdame, Señor, a evitar las mentiras pequeñas que pueden ser camino de grandes mentiras. Ayúdame a ser delicado o delicada. Ayúdame a ser delicado y respetuoso.
en la relación con los demás. Que nunca mis palabras sirvan para difamar a nadie y que nuestra sociedad viva de actitudes y comportamientos en los cuales unos a otros nos respetemos, respetemos nuestras opciones, nuestra intimidad, nuestras particularidades. Todo esto, Señor Jesús, lo presento a ti, con un amor que quiere siempre vivir cumpliendo tu voluntad, y porque tú vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, pues me despido de ustedes y la semana entrante quisiera compartir con ustedes algunos detalles conclusivos de los mandamientos, porque me interesa mucho que no solo los hayamos visto todos, el séptimo lo vimos con el décimo, el sexto lo vimos con el noveno, entonces con el octavo acabamos hoy la lista de los mandamientos, sino que también me interesa que aprendan un poco a aplicar a la propia existencia las enseñanzas que hemos compartido. Así que la semana entrante hablaremos un poco de algunos principios morales que son importantes a la hora de juzgar y de valorar no solo nuestros comportamientos, sino también algunos de los que vemos en el mundo, sin que a nosotros, por supuesto, nos toque ser jueces. A todos los invito entonces a que permanezcan siempre en el Señor, a que vivan este mes de la Biblia con profunda intensidad. Recuerden que a través de este mismo espacio de Facebook, EDAP Facatativá, estamos algunos videos que está haciendo el Padre Pablo Luque, doctor en Sagrada Escritura, para acompañar el mes de la Biblia. Así que traten de seguirlos, que creo que les van a servir. Y a todos los bendigo con mucho afecto en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.